Auspicia Provincia Seguros, con el respaldo de Buenos Aires, la provincia. Nueva Ford Ranger presenta Historias de Campo. Una obra inspirada en la gente de campo. Historias de Campo, la obra que aplaudieron de pie más de 5.000 espectadores en 9 ciudades del interior. Me impactó. Muy bueno, la verdad que muy contento. Nos encantó. La pasamos muy bien. Agros Soluciones es exactamente eso. Soluciones agropecuarias con la más avanzada tecnología en más de 35 sucursales distribuidas en todo el país. Agros Soluciones, siempre junto al productor agropecuario. Vagomectina 315, la primera y única ivermectina 315 vitaminizada del mercado con acción garrapaticida. Biogénesis Vago, juntos por más terneros. 18º Congreso Mundial de la Carne, 28 y 29 de septiembre de 2010. Organiza Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Más información en www.ipcba.com.ar. Ernesto Ambrosetti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andan? Mercedes, les cuento a todos que Ernesto es un fiel seguidor de Verde Campo. Desde el primer programa, No hay efectivamente. vez que no me lo encuentre Ernesto, que no me haga un comentario del programa, así que a nosotras nos honra muchísimo tener un televidente como Ernesto. Tendré que ser nuestro columnista. La verdad que a mí me honra estar con ustedes, ¿no? Porque dos Mercedes no es fácil conseguir en la vida y al mismo tiempo. Así que... Ernesto, esta semana se dijo que la inversión en la campaña agrícola que viene va a ser de 18.000 millones de dólares aproximadamente, y que solamente en lo que es gastos directos, que es lo que se invierte en la tierra, en labranza, en semillas, se va a duplicar la inversión respecto al año pasado. ¿Cómo se explica esta alza tan impresionante? Bueno, yo te diría que hay distintos factores, ¿no?, que están explicando esto. Uno es el aumento de área que vamos a tener con respecto al año pasado. Acordate que la campaña pasada venía de una seca muy importante, con lo cual el área a sembrarse fue bastante menor. Por otro lado, tenés el aumento del costo de los insumos, que genera más inversión por hectárea, o sea, más pesos o más dólares por hectárea, que es importante también, que ha incrementado mucho el gasoil, ha incrementado los fertilizantes, los agroquímicos y los servicios también, básicamente. El otro tema que también es relevante para tener en cuenta es la distribución de las áreas. Vos sabés que la soja, dentro de los cultivos de gruesa, es uno de los más que tiene menos inversión por hectárea, y en este caso este año se va a apostar más al maíz, se va a apostar más al girasol, y bueno, todo esto ha generado que va a haber una mayor inversión por hectárea, obviamente, comparado con el año pasado, que aparte el año pasado se esperaban menores precios y este año los mercados internacionales están dando precios más atractivos. Entonces el productor va a invertir seguramente más en fertilizante, más en genética, mejor en agroquímicos, y todo esto da un resultado sorprendente de aumento con respecto a la campaña anterior. Y recordad también, Mercedes, que el año pasado veníamos de una seca donde había caído un 32% la inversión. O sea que no es que crezca tanto la inversión promedio del agro con respecto a este año, sino que se ha recuperado la inversión, la caída de inversión importante que tuvimos por la sequía y por todas las medidas adversas que viene tomando el gobierno, y todo este aumento de precios que va a generar una inversión más importante. Ernesto, hablamos de 70.000 millones de pesos. Sí. Es un número que a uno le llama la atención, dice, bueno, es muchísimo, pero ¿cómo lo podemos hacer más comprensible? Porque también se nos escapa, es tan alto que, no sé. Sí, la verdad que es un número que cuando uno dice, bueno, a ver, te doy $1 millón, gástalo. Bueno, $1 millón creo que todos más o menos lo vamos gastando en un tiempo relativamente corto. Cuando te dicen te doy 100 millones, ya es más difícil. Y si yo voy y le digo a mi mujer, te doy $1.000 millones para que gastes, yo creo que no saben qué gastarlo, ¿no? Y acá estamos hablando de 70.000 millones de pesos, de 18.000 millones de dólares, y bueno, son sumas significativamente altas. Y lo que hacemos nosotros, jugando con Federico Langras en muchas oportunidades que hemos trabajado juntos mucho tiempo, es comparar con cosas grandes del mundo, ¿no? Y en el caso de esto podemos comparar con el Airbus más grande del mundo, que es el avión de pasajeros más grande, y el Airbus sale $300 millones cada uno, con lo cual podríamos decir que todos los años podríamos estar comprando 61 aviones Airbus
comparar la inversión del sector. Y en el caso de, creo que todo el mundo ha conocido, lo ha visto en una foto alguna vez, el hotel de Dubái, que es de 7 estrellas, que ese hotel costó 2.000 millones de dólares, con lo cual ahí podríamos estar aproximadamente generando por año más o menos 23 hoteles, con lo cual es una inversión impresionante, ¿no? Y aparte son inversiones que se hacen a lo largo de años a veces, y en el caso del sector agropecuario es el único sector que todos los años invierte una suma de tal magnitud que genera un dinamismo en todos los sectores de la economía y una transferencia de recursos importantísimo en cuanto a servicios, en cuanto a inversiones que dispara también, porque fíjense que la planta de Profértil en su momento, que tuve algunas consultas sobre eso, se invertía 600 millones de dólares. Y si hablamos de 600 millones de dólares, debe ser aproximadamente 30 plantas de Profértil, que es la planta más grande de toda Latinoamérica y provee al mundo de urea, ¿no? Así que son inversiones realmente relevantes, y la inversión en la economía es lo único que le da sustento y crecimiento sostenido al país. Ernesto, el presidente de la Rural justamente decía el miércoles que pese a este número tan impresionante, había muchos productores que habían salido casi hechos de la campaña anterior y no tenían cómo enfrentar la que viene. Entonces la pregunta es, ¿todo este número impresionante está reservado solo a los productores que han sido exitosos? ¿Y qué hacen los que no? ¿Se quedan afuera de la campaña? ¿Cómo se las arreglan para seguir adelante? Claro, bueno, acá hay un aspecto muy importante, ¿no? El productor invierte, pero asume riesgos importantísimos. Uno es el riesgo climático y el otro es el riesgo de los mercados. Si bien los dos tenés algunas herramientas que te permiten minimizar el riesgo, de todas maneras hay muchos productores que pierden plata. ¿Por qué? Porque afrontaron una sequía, tuvieron una piedra, los agarró algún insecto en forma importante y han tenido daño económico relevante. Entonces, desde este punto de vista, hay muchos productores que en alguna campaña ganan y hay muchos productores que en una campaña pierden plata. Los que pierden plata y no salen del circuito productivo, que normalmente los que tienen inconvenientes financieros o económicos son más los pequeños o medianos productores, esos acuden a los bancos o acuden a las empresas a través de los planes canje para poder financiar la nueva cosecha y hacerse de los insumos para poder seguir en el circuito productivo. Para esta cosecha que estamos estimando, sería la 2010-2011, estamos previendo que un 35% del total de estos montos que estamos hablando sería a través de financiamiento, ya sea bancario o de distintas empresas que proveen de insumos como planes canjes o financiación a los productores. El total del área sembrada de soja fue de 60%, según lo que es el trabajo. ¿Por qué tanto? Y la soja, bueno, recordemos que venimos de varios años de conflicto con el gobierno nacional, donde hay trabas a las exportaciones de los diversos cultivos y otros productos como la carne y la leche. Y en el caso de la soja, si miramos los 4 cultivos principales, soja, girasol, maíz y trigo, el trigo está intervenido fuertemente, no solo tiene derecho a exportaciones, sino trabas a las exportaciones y termina distorsionando el mercado y los ingresos de los productores. En el maíz pasa algo similar, en el girasol no tanto y en la soja nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la soja genera divisas importantísimas para el país y genera derecho de exportación en el orden de los 6.600 millones de dólares para el gobierno. Entonces nadie va a traer una exportación de soja cuando le genera recursos importantes que el gobierno necesita para, bueno, hacer sus campañas políticas, para cubrir necesidades sociales y demás. Y todo esto lo que ha hecho en estos años es ir aumentando la superficie de soja en desmedro de los otros cultivos. Y esto es lo que nosotros decimos que no es bueno para las rotaciones, para la sustentabilidad productiva, porque siempre es bueno rotar y que el suelo se va cuidando.